Costa Rica tuvo un repunte económico y social en 2024 y la primera mitad del 2025, pero ese repunte representa solo una parte de la historia que ha vivido el país. Así arranca el Informe Estado de la Nación 2025, que advierte que mientras algunos indicadores mejoraron, el país sigue avanzando y casi sin deliberación ciudadana hacia retrocesos en su desarrollo humano sostenible. Bienvenidas y bienvenidos a la temporada 2025 del podcast del Informe Estado de la Nación. Soy Trilce Villalobos y en esta nueva temporada conversamos con datos claros y contextualizados sobre la realidad costarricense de cara a las elecciones 2026. Nos enfocamos en equidad social, oportunidades económicas, ambiente y democracia. Hoy me acompaña Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación. Con él conversamos de los retrocesos que atraviesa el país y de lo poco que la población está discutiendo al respecto. Don Jorge, gracias por acompañarnos. No, encantado. Don Jorge, en términos sencillos y resumidos, el informe presenta cerca de 40 investigaciones que permiten concluir que algunos indicadores socioeconómicos mejoraron en 2024 y los primeros 6 meses del 2025, pero que ese impulso no alcanzó para que el país retomara una ruta de progreso estable ni de una democracia de mayor calidad. Me gustaría empezar por la primera parte de la lectura. ¿Cuáles fueron los indicadores que mejoraron y que permiten hablar de un repunte socioeconómico? Bueno, Trilce, vea usted, cuando uno toma una foto, hay fotos sencillas. Bien, yo tomo una foto, una pared en blanco y ¡pum! ¿Verdad? Y no importa, digamos, cómo lo haga, la pared blanco es de una sola textura, está ahí. Pero retratar un país no es algo fácil. ¿Por qué? Porque tiene un país, imagínense, 5 millones y un país pequeño, hay tantas cosas pasando al mismo tiempo, uno tiene que ser muy cuidadoso y por eso hacemos tantas investigaciones para poder, desde distintos saberes y disciplinas, ir armando ese cuadro. Eso es un punto que hay que dejarlo claro porque a veces la gente puede creer que el Estado de la Nación es que se sentaron una gente a escribir y dieron 4 datos y armaron el retrato de un país. No, hay que hacer mucha y muy distinto tipo de investigaciones económicas, sociales, políticas, ambientales, en ciencia, tecnología, en educación, para después, con mucho cuidado, armar ese retrato. Y ese retrato no es la suma de las investigaciones, hay que tener una lectura. Es como la receta de un arroz con pollo no es la suma del pollo, el arroz, los olores. Se tiene que saber cómo mezclarlas, cuándo mezclarlas, sin traicionar las esencias, ¿verdad? Hago esta rápida, digresión para decir que precisamente el Estado de la Nación del 2025 se enfrenta a un panorama difícil de descifrar en conceptos de blanco y negro. ¿Por qué? Porque, como usted señaló, el país tuvo comportamientos positivos que en honor a la verdad y el rigor hay que reconocer. Porque a veces la gente se puede emocionar mucho y decir, no, todo es falso, todo es mentira. No. O sea, aquí, por ejemplo, en el 2024 y parte del 2025, el país creció económicamente y lo hizo más rápidamente que el promedio de América Latina y fuimos el mejor país de la Organización de Estados para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OECD. El empleo, hubo más empleo. Eso hay que reconocerlo. Bajó la pobreza y la desigualdad. Mejoró la capacidad adquisitiva de los hogares. Mejoró la capacidad adquisitiva. Hubo más inversión social pública después de varios años de restricción. Hubo más inversión social pública. Se mantuvo la estabilidad fiscal. Eso no son pocas cosas, ¿verdad? Y de hecho, varias organizaciones internacionales reconocieron ese buen desempeño. Y nosotros decimos, hay que reconocerlo, es así. Ahora, eso es parte de todo, eso explica todo lo que pasó en Costa Rica. Ojalá hubiera sido así. Nada más contentos hubiera puesto uno, ¿verdad? Si eso hubiera sido en general, toda la historia. Pero no, es parte de una historia. ¿Por qué? Porque ese repunte económico y social que es real, el verdadero, estuvo asentado sobre bases muy frágiles y sobre una acumulación de amenazas estratégicas que limitaron su impacto sobre el bienestar de las personas. Y usted me dice, bueno, pero ¿qué amenazas? ¿Ah?
La primera es que crecimos, sí, pero volvimos a crecer con una economía segmentada. Lo que creció fue las zonas francas, muy importante, pero en la zona franca solo está el 15% de la economía y el 12% del empleo. El resto de la economía volvió a crecer muy despacito, con el gran problema que ahí está el 88-89% del empleo. El crecimiento económico, otra es dual. ¿Creció el empleo? Sí, creció el empleo. ¿Y disminuyó el desempleo? Sí, pero ¿sabe qué? Pues no por buenas razones. Creció el empleo, sí, pero sobre todo el empleo informal. Ese que no tiene ninguna garantía. Esos señores de la calle. Que qué dicha que hubo empleo para ellos porque generaron algún ingreso. Peor es no tener ingreso. Pero usted, una sociedad no la construye con empleo informal. Y el desempleo disminuyó nuevamente, sí, pero sobre todo porque un montón de gente desertó del mercado de trabajo, dijo, no quiero trabajar, o no puedo trabajar, o no consigo trabajo. Eso es preocupante, ¿verdad? La pobreza disminuyó y volvió en 2024 y volvió a unir en el 2025. Y cuando investigamos las razones, están disociadas del crecimiento económico. No fue porque crecimos, que el crecimiento económico muy rápido se tradujo en una cantidad de buenos empleos y eso levantó los ingresos de la gente, no. Porque lo que hubo es empleo informal que hizo que mucha gente que está con el agua del cuello acá le bajara aquí, así, está con una pena respirando por la nariz, de manera muy precaria. O sea, fue porque los hogares se hicieron más pequeñitos. Entonces, hubo baja la pobreza, pero hay que entender por qué la hubo, ¿verdad? Entonces, no fue por razones de fondo, fueron muy circunstanciales. Por ejemplo, logramos mantener la estabilidad fiscal, dato importante, pero se nos empezaron a deteriorar los indicadores de solvencia. Ya la diferencia entre ingresos y gastos del corrientes del gobierno, lo que recibe y lo que gasta para los programas, se ha ido otra vez peligrosamente acercando a cero y se nos acumuló más déficit. Y usted puede decir, ¿pero por qué? Si había más ingresos que gastos, aunque no fuera por mucho. No, es como la tarjeta de crédito. Usted le compró y le sobró algo, pero le llegó el cobro de la tarjeta de crédito y es altísimo. Bueno, la tarjeta de crédito que tiene el Estado costarricense, que es la deuda, pago la deuda, hace que otra vez el déficit está creciendo. Preocupante, ¿verdad? Entonces, ese tipo de factores hace que hubo fragilidades muy importantes. No tengo el tiempo para señalarlas todas, pero para decir que las cosas nunca son blancos y negros. Ojalá. Sería facilísimo la vida así, ¿no? Pero encima de esa fragilidad, para terminar de redondear, hubo una acumulación de amenazas estratégicas que son muy complicadas para nuestro presente y nuestro futuro. Primero, una coyuntura internacional que nos está golpeando muy duro, sobre todo el motor más dinámico de la economía, que es el sector externo. Que el gobierno de Estados Unidos pone tarifas a Costa Rica, un día las baja, otro día las quita, que lo amenaza. Entonces, eso no golpea en general, o sea, golpea en general al país, pero sobre todo golpea eso que está caminando mejor que lo demás, nos puede afectar mucho. No sabemos qué va a pasar. Bueno, eso es una amenaza. Segundo, por tercer año consecutivo, tenemos esta epidemia de inseguridad ciudadana, de violencia. Eso tiene costos sociales, económicos. Eso crea un mal nombre para Costa Rica. En tercer lugar, sí, hubo crecimiento de la inversión social y todo, pero nuevamente la estabilidad social se hizo a costa de la inversión en desarrollo humano, la salud. La estabilidad financiera. La estabilidad financiera, conseguir que al final de año la matemática y la aritmética me da para que me digan que bien lo hiciste, pero ¿a costa de qué? De mantener la educación muy refrenada, el gasto en educación, el gasto en salud. Lo único que creció fue las pensiones, porque fue un ni modo, porque hay un montón de viejitos que nos estamos viendo viejitos y las pensiones cómo hacen. Entonces, eso está creciendo, pero lo que es la inversión social en crear condiciones de largo plazo porque usted invierte en las capacidades de gente, se rompió. Se está rompiendo cada vez más. Entonces, vea usted qué complicado. No estamos tomando una foto de una pared en blanco. Estamos tomando la foto de una ciudad de movimiento y todo, en donde hay cosas que suceden, pero cuando uno amplía el foco y no se queda solo en una esquina, dice,
caramba, efectivamente crecimos, qué dicha que lo hicimos, qué dicha que hubo un repunte en ciertas cosas, pero vea las bases sobre lo que está sustentado esto y vea las amenazas. Entonces viene otra pregunta, ¿y qué pesa más? Cuando usted está tratando de decir el balance, el repunte corto, o la fragilidad, es ¿qué pesa más? Algunos optimistas dirán, no, yo veo el vaso medio lleno, ¿verdad? Pesa más el repunte. Otros van a decir, no, el pesimista va a decir, no, pesa más las fragilidades. Pero para no entrar en ese debate de si usted es optimista o pesimista, hay otra manera más objetiva de ver para responder qué pesa más. Ya no tanto si yo soy de natural positivo o soy más negativo, y tiene que ver cuando usted ya no solo analiza lo que está pasando en un momento, sino que introduce la variable tiempo y se hace una pregunta un poquito distinta. ¿Cómo se ve este año, 2024 y 2025, cuando usted en el conjunto de los años, 20 años? Es muy distinto, es un año en donde salimos campeón y quebramos una mala racha, o es un año que nos fue mejorcito, pero no cambiamos la orientación del país. La única manera para no caer en el tema de que yo soy positivo, yo veo el vaso medio lleno, no, yo soy negativo, yo lo veo medio vacío, y no entrar en una discusión estéril, es decir, metamos la variable tiempo y veamos cómo se compara este año, en 2025, en los últimos 20 años. ¿Fue muy distinto o no lo fue? ¿En qué lo fue? Y cuando uno introduce esta variable de tiempo, hay que decir que uno puede decir, no salimos campeones, no fue un año en que rompemos la maldición del muñeco. Es un año que se parece en general mucho a una época. Cuando vemos que ha sido la época para Costa Rica de los últimos 15 años, 20 años, pues sobre todo los últimos 15, ha sido una época de retrocesos en términos de las oportunidades de trabajo, buenos trabajos, en términos de las condiciones de vida de la población, en términos de la calidad del sistema político. Y nada que ocurrió en el 2025, aunque hubo brotes verdes y cosas buenas, cambió esta orientación general. Entonces, cuando el informe dice, bueno, pero ¿qué pesa más? El repunte a corto plazo o los problemas de las fragilidades y todo, y metemos la variable tiempo y dice, bueno, no hubo quiebre con una serie de tendencias negativas de largo plazo que el país ha tenido. Hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pronto podemos caer en la ilusión y decir, qué dicha, tenemos la casa inundada todo el primer piso y dejó llover en los últimos 10 minutos. Qué dicha, ya nos armamos y no sabemos. Y si vuelve la lluvia y no ha bajado las aguas, su casa puede estar en grave problemas. Entonces, ese es el punto que nosotros hacemos. Ahora, don Jorge, esta es la 5ª temporada del podcast y para quienes nos han escuchado a través de los años, a quienes de por sí les agradecemos que nos escuchen, tal vez estas fragilidades de las que usted habla podrían resultarles familiares porque son temas de los que hemos venido conversando en otras temporadas y usted decía, ¿verdad? Lo que dice el informe, hablan de una época de retrocesos. ¿En qué momento estas fragilidades dejaron de ser tendencias y se convirtieron en estos retrocesos estructurales de los que usted dice, bueno, porque es algo que yo siempre les he preguntado durante todos los años, estamos ya en un retroceso y ustedes son como en el informe un poco reticentes a mencionar esta palabra y de pronto vemos esta palabra este año? Vea, eso es la diferencia, como cuando uno está tratando de comer bien y un día va y se mete una hamburguesa, esas que es la grasa, ¿verdad? Y después se va y se tira una torta chilena, ¿ok? Y se portó mal ese día, ¿verdad? Pero en general usted sigue comiendo bien. Y yo creo que todos tenemos derecho a portarnos mal un día, ¿verdad? Decir, qué caray, yo ese qué chocolate así bien lo quiero comer. El problema es cuando usted empieza a comer hamburguesa y mal hecha, se llena de grasa y repostería bien cargada de grasas todos los días.
Entonces usted me dice, ¿en qué momento una cosa se convierte en otra? Bueno, en el momento, o sea, hay gente súper talibana que dice, no puede comerse esa hamburguesa ni hoy. Bueno, yo digo que los seres humanos somos más matizados, tenemos derecho a veces darnos la licencia, pero el problema es cuando uno adquiere un hábito y ese hábito es no sano. Entonces, cuando yo hablo de retroceso, no es que un año no fue mal, todos tenemos derecho a fallar como individuos y como sociedades. Lo importante es no fallar en algo muy importante, pero algún día las cosas no salen. Pero de eso no estamos hablando. No es un fallo fortuito. Estamos hablando de cuando usted adquirió un hábito de hacer ciertas cosas que le empieza a complicar el cuadro general de salud. Desde esa perspectiva, en los últimos 15 años, uno hace preguntas. Por ejemplo, ¿es más sostenible la economía y la sociedad costarricense hoy que hace 15 años? Pese a los parques naturales que tenemos, la conservación, no somos menos sostenibles. Y si no somos una sociedad que no es sostenible, la viabilidad en mediano plazo es menor. ¿En qué no somos sostenibles? Estamos consumiendo como nunca antes, en proporciones, combustibles fósiles, que son los que usamos para movernos. La apuesta nuestra a las energías limpias la hemos ido dejando de lado, confinada un poquito a la electricidad, punto, ¿verdad? Y todo esto, digamos, viabilizado por un modelo de transporte que es una locura, que es el carro individual o las motos, ¿verdad? Con un terrible efecto sobre la productividad y sobre la calidad de vida. Bueno, eso ya no fue que me comí una hamburguesa mala un día, no. Ya eso es una tendencia. Cuando comparamos los indicadores de sostenibilidad de Costa Rica, de hoy, con respecto a 15 años, hay que llegar tristemente a esa conclusión. Y alguien puede decir, sí, pero yo como ensalada también. Sí, que dicha que come ensalada, que dicha que tiene parques naturales. Pero usted todo el día complementa la ensalada con todos esos malos hábitos, ¿verdad? Eso es un punto. O por ejemplo, vea usted, tenemos 15 años de un mercado de trabajo que no funciona, que no crea empleos, buenos empleos con formalidad, especialmente para jóvenes y mujeres. ¿Qué sociedad es viable en el largo plazo si no acomoda a sus jóvenes? Entonces, perdón, ahí es el punto, termino de un día, no vamos a hacer toda la retaíla, de por qué no es que nos fuimos a portar un día me fui de tragos ahí, me porté mal y amanecí de goma, qué tirada, ¿por qué lo hiciste? Pero fue un día. El problema es que uno todos los días anda en eso, ya es otra cosa. Y la sociedad costarricense en temas fundamentales está yendo para atrás. En temas fundamentales. No es, ya no puedo decir, fue un mal día. Ahora, Jorge, ¿qué significa, qué impacto tiene para la vida cotidiana de las personas esta época de retrocesos? O sea, ¿qué aspectos del desarrollo del país son los que más se están deteriorando y qué efectos podrían tener eso para el futuro cercano? Porque además somos un país como que nos cuesta mucho pensar en el largo plazo. Sí, aquí largo plazo es como 3 meses. Sí, cuando hay que pagar la tarjeta y todo, vea, hay cosas que están ocurriendo que es claro y que tenemos que ponerle mucha atención. Por ejemplo, nosotros tenemos varias décadas de vivir en un régimen de libertades y derechos ciudadanos. Digamos, eso no significa que todo el mundo ha vivido bien, que todo el mundo ha logrado lo que ha querido, pero sí significa que las personas han podido desenvolverse sin miedo a decir lo que piensan, sin miedo de que pueda haber alguien nos esté grabando y entonces te va a pasar otra cosa. Bueno, eso empieza a haber miedo en la sociedad costarricense. No solo en su relación con con los poderes públicos, ¿verdad? Sino porque de repente se instalaron actores que manejan de la criminalidad, que manejan recursos y poder, en el cual uno tiene que irse muy quedito porque se instalaron ahí en el barrio y mataron a fulanito de tal, ¿verdad? Y al hijo. Entonces,
ese régimen de libertad, ya sea por razones estrictamente políticas o por razones no políticas derivadas de la ola de criminalidad y violencia, de epidemia de violencia delictiva, está coartando la libertad de las personas a decir, yo opino tal, yo no quiero que mi comunidad vaya para acá, yo quiero invertir en este parque, y de pronto el señor le dice, no, mira, ni te acerques al parque porque este parque es mío y de mis amigos. O no puedes dejar a tu hijo porque hey, si se va al parque y voy a decir, con esas malas juntas, no, Dios guarde. Ese hijo que además va a pedir trabajo, no hay trabajo. Entonces vea, un tema para mí el régimen de libertades, de vivir sin miedo, que es algo fundamental. Miedo, repito, por razones políticas y no políticas. La segunda es, que ya lo comenté al final del punto anterior, el tema del empleo. Vea, nosotros el nivel de empleo nuestro es menor que el que había antes de la pandemia. Y han pasado ya 6 años. O sea, había más empleados en diciembre del 2019 que digamos, en julio del 2025, que fue la última medición. Más empleo. Y la sociedad ha ido creciendo. No es que hay menos gente. ¿Qué pasó? Pasó que el crecimiento económico está desenganchado de la creación del empleo. Y cuando se crea el empleo, es un empleo de baja calidad, precario, de bajo nivel, y eso la gente dice, cambia un poco la tesitura de la gente. Una sociedad muy optimista, hace unos 20, 25 años, usted oía la gente decir, mi papá, yo vivo mejor que mi papá y mis hijos van a vivir mejor que hoy. Ya hoy mucha gente dice, no estoy seguro de eso, probablemente no, y jóvenes van a decir, yo no voy a llegar a lo de mi papá. ¿Verdad? Entonces, esto es un segundo cambio, las oportunidades que la sociedad da a la población, y eso genera resentimiento. Polarización. Porque si la sociedad, si el sistema no invierte en mí, ¿qué a mí qué me importa que quemen este sistema? De por sí. Genera esa desvinculación, alguna gente dice a mí que me importa y se refugian en ver cómo resuelven su vida, otros van a decir no, mira, quemen todo porque por sí no sirve para nada, esto hay que borrarle a cuenta nueva, y eso genera además un mercado político de gente que se da cuenta de eso y dice, caramba, mira ahí, yo voy a ganar trabajando esos sentimientos de desencanto, de malestar, de odio, que están ahí, porque no hay oportunidad. Entonces, libertad y oportunidad. Libertad y oportunidad. Vea qué cosas más importantes decirse que esta sociedad no está logrando resolver. Y al contrario, ahí vamos para atrás. Pero si usted pierde libertad y oportunidad, pierde mucho. Y si usted le agrega el tercer punto que yo había señalado antes, que es sostenibilidad, que es la capacidad de una sociedad de mantener su economía y su estilo de vida sin que de repente esté en un ambiente totalmente contaminado, malo para la salud, esa sostenibilidad también ha venido atrás. Entonces, vea, libertad, oportunidad, sostenibilidad. Vea qué cóctel más fregado que no estamos logrando resolver. Por eso hablamos de retroceso. No es un mal día, no es que me comí una hamburguesa y me porté mal, no es que me fui una noche tragos con mis amigos o mis hermanos. No fue una noche mala. Venimos hacia ese tiempo ahora, don Jorge. Tenemos un panorama momentáneo con indicadores económicos que repuntaron como conversábamos, que convergen en este contexto estructural de retrocesos en el modelo de desarrollo con serias consecuencias en el corto y en el mediano plazo para la calidad de la vida de la población. La pregunta al millón, que es un poco también lo que el informe destaca, ¿por qué nadie hace nada? Y no me refiero a los poderes políticos únicamente, sino a la población. ¿Por qué cree usted que la población no está conversando o deliberando lo suficiente sobre estos temas si son temas tan cotidianos, que sentimos con solo salir a la calle? Mire, hay varios factores, Trilce, que si usted lee el Estado de la Nación 2025 y otros han señalado. Vea, nosotros hemos dicho que se nos han
desarticulado los vehículos de representación social y política. La caída de los partidos políticos, el desguace que ha habido, es un dato súper importante, porque por más mal que uno hable de los partidos hacen cosas muy importantes, entre otras cosas, agregar grupos de personas, darles un sentido de pertenencia, vocear sus ideas, ¿verdad? Y tratar de, si llegan al gobierno, implementar algunas de ellas, ¿verdad? Entonces le da todo eso. Al desarticularse los partidos, yo digo desarticularse, ¿qué estamos hablando? Bueno, que mientras en los años 90 la mayoría, por encima del 95% de la gente tenía una afiliación partidaria X, hoy en día todos los partidos juntos, la gente es un 15%, el resto de la gente anda flotando por ahí. Entonces eso vuelve, en primer lugar, se rompe los vehículos de representación ciudadana. A mí me pueden elegir porque me votaron, pero eso fue circunstancial, yo no me siento obligado con nadie, más que conmigo y los que me financiaron. Es que en un partido hay todo un mecanismo interno que hace que los líderes tampoco tengan carta blanca para hacer lo que les da la gana. Entonces, esa desarticulación de los partidos nos está realmente complicando mucho. Primero porque hace que se rompa el vínculo entre ciudadanía, instituciones y los representantes electos. Ni estos se sienten representados, ni estos se sienten que están representando a nadie. Pero eso es solo una cosa. La otra cosa es que vuelve más imprevisible todo. Porque si usted lo elegía el Partido Verde, usted que tenía cierto programa, usted ese programa más o menos lo... Usted sabía por dónde andaba la cosa. Y usted no podía salir de repente diciendo, no, es que ahora quiero hacerlo rosado. Y sus propios partidos le decían, no, muy tito. O sea, ¿qué es eso? Pero hoy en día, como se rompió ese vínculo, usted elige a una persona que un día dice verde, no fue muy popular, bueno, y pasemos con un negro o mañana un blanco, y se vuelve todo absolutamente impredecible. ¿Qué va a hacer un gobierno costarricense electo así en 3 años? No tengo la menor idea. Entonces, se elige un gobierno que dice vamos a hacer A, B, hace Z, y llega el otro que dice no, Z no me gustó, mejor hagamos A, B. Bueno, pero entonces, ¿para dónde va la sociedad costarricense? Pero el problema muy ligado a eso es que no solo se nos debilitaron los partidos, sino toda esta red de organizaciones cívicas, sociales, sindicatos, cámaras, organizaciones comunales, están también muy de capa caída. Entonces, no solo tenemos roto este vínculo más político y ciudadano, poder público, sino todos estos mecanismos de participación ciudadana local para decir para dónde va mi comunidad, para generar músculo, para resolver problemas de la comunidad. Entonces, son 2 problemas muy graves que además se alimentan entre sí. Entonces, para mí, esto hace que las soluciones son individuales. Me salvo yo, me salvo mi familia y yo, me salvo mis amigos, o lo que sea. Pero ese pensar en nosotros, el colectivo, eso más se allá de pierde. tu burbuja. Sí, pues eso se pierde, ¿verdad? Y en todo caso, yo voy a la palestra pública para ver qué agarro ahí para mí y mis amigos, y los demás ahí van las patadas que yo necesito dar para llegar. O sea, ¿cómo conversa uno? ¿Cómo organiza una conversación social y política sobre temas fundamentales en este escenario? Yo creo que ahí tenemos un grave problema, y eso se refleja mucho en las elecciones. Usted ve que los niveles de participación ciudadana van para abajo. Usted ve que, no importando que a la gente le gusta votar, perdón, en Costa Rica, pero la gente se decía, la gran mayoría, en los últimos 10 días de campaña, y la mitad de ellos cuando está haciendo la fila. O sea, no hay mayor inversión de las personas en ese sistema, y eso es súper peligroso. Aunado a esto, don Jorge, el informe menciona que el desenganche ciudadano, aparte de manifestarse, digamos, en que debatimos poco los temas públicos, provoca que se vayan perdiendo espacios comunes para construir acuerdos básicos. ¿Cuáles eran estos espacios comunes donde se acordaban estos contratos sociales básicos, digamos, que ya no estamos viendo? Hay algunos formales y algunos semi-institucionales. Un mecanismo que en Costa Rica se usó mucho y que hemos ido creando una base de datos es, por ejemplo, las convocatorias a un diálogo social y político, cuando algún poder público decía, bueno, este tema, tratemos de crear una mesa de diálogo para ver qué sacamos de ahí.
Vea, hemos pasado en los últimos años, digamos en los 2000, alrededor de casi 4 convocatorias de diálogo. En estos momentos, los últimos 3 años, a menos de 1 por año. Entonces, los poderes públicos están dejando de convocar a la ciudadanía a conversar o a algunos representantes sobre temas, ¿verdad? Eso es una pérdida sensible. Segundo, hay espacios formales que se vuelven más que escenarios para poder encontrar acuerdos para gestionar asuntos públicos en escenario de ver cómo yo le reviento los hocico a usted, para que ojalá haya el TikTok que me lo capte y diga qué bárbaro, qué carga es Jorge, ¿verdad? Qué rico se sonó a Trilce, ¿verdad? Y Trilce quedó. Y eso andamos. Entonces, hemos convertido los espacios formales creados para parlamentar y encontrar soluciones mínimos comunes o lo que sea, en espacios donde el incentivo es, repito, hacer el teatro de ver quién grita más. Bueno, eso es un segundo punto muy importante. Y otra cosa que está permeando esto, Trilce, es el hecho de que hoy en día vende mucho más la convocatoria de un pleito que la convocatoria de un diálogo. Yo me hago más famoso. Tengo más, los algoritmos de las redes sociales me dan mucho más pelotas y yo salgo diciendo, Trilce es una tal por cual que entonces inmediatamente viral. Pero yo digo, mira, Trilce, le invito a conversar esto y no me ve ni el gato, ¿no? ¿Por qué? Porque convocar a diálogo implica paciencia, implica reconocimiento, ¿verdad? Implica quitar la estridencia, ¿verdad? Implica que probablemente no va a salir en los 15 minutos de fama, ¿verdad?, viral diciendo cualquier cosa, sino que al contrario, yo tengo que matizar mis opiniones. Ahora, Jorge, para ir cerrando, este año la portada del informe es una ilusión óptica. Es la famosa Rotating Snakes de un célebre psicólogo japonés, como ustedes lo ponen en el informe, y es una imagen para la gente que nos escucha, como que se vayan imaginando, que combina colores, contrastes y formas y genera como un movimiento ilusorio, ¿verdad? Eso es una pregunta capciosa porque después le voy a hacer la pregunta de cierre. ¿Por qué eligieron esta portada? Precisamente porque ¿cómo interpreta algo con una complicación tan grande? El tema es que, para que la gente vea, es una portada donde hay un montón de círculos concéntricos, ¿verdad?, enganchados, y si uno se queda viendo, te parece que se están moviendo. Y uno dice, pero no, un momentito, esto no se está moviendo, pero mi cerebro dice que se está moviendo. Pero al mismo tiempo, usted se puede concentrar en el conjunto o puede agarrar un elemento, y de pronto uno dice, ay, mira, pero además tiene una tercera dimensión. ¿Y qué quiero decir? ¿Por qué lo escogimos? Precisamente por algo que dije al inicio. Dice, si esto fuera una foto de una pared en blanco, es sencillísimo. Digo blanco, punto, o el color que sea. Pero cuando uno retrata, o trata de decir, bueno, cuál es el desempeño del país en desarrollo humano, ¿en qué me centro? ¿Qué parte de la realidad es? ¿Es el movimiento real o ilusorio? ¿Hay profundidad o no hay profundidad? ¿Es un círculo o es el conjunto de los círculos? O sea, me tengo que interrogar qué es la realidad. Es una pregunta incómoda, porque probablemente yo tengo prejuicios que me dicen, no, Jorge, mire, no, la cosa es así, punto. Y nosotros justamente estamos diciendo, esta complejidad actual que vive Costa Rica es justamente lo contrario a los esquemas en que dicen la pared blanca y punto, o la pared negra y punto. No, ¿qué parte de la realidad quiero ver? Hay movimiento. Usted ve movimiento, pero lo hay. Usted ve profundidad, pero lo hay. ¿Y qué es más importante, un círculo o el conjunto de los círculos? ¿O es más importante una parte del círculo? ¿Qué parte y por qué? O sea, vea usted que son esas interrogaciones que tenemos que hacernos cuando uno no está en la gradería de sol gritándole al árbitro y al equipo diciendo que mi equipo es buenísimo, no importa que esté jugando mal, ¿verdad? No. O sea, el Estado de Nación en eso no tiene no está en la gradería de sol gritándole, haciéndole fanatismo a un equipo. Está tratando de analizar el juego. Y un juego, incluso un juego como el fútbol, nunca es simple,
porque a veces la gente ve solo dónde va la bola, pero realmente lo que está ocurriendo, más importante es lo que en otro lado del campo están haciendo unos jugadores para desmarcarse, para quedarse solo, para engañar al contrario. ¿Ah? Y quien ve el partido, y no es el fanático que está viendo la bola, ¿verdad? Quien ve el partido tiene que ver el conjunto de la cancha. Y eso es el punto. Ahora, yo le hacía esta pregunta porque me pareció muy anecdótico que cuando yo abrí el Estado de la Nación, vi la portada y como que se me movió mucho y yo, ay, no, esto me marea, y seguí leyendo, y cuando llegué al final de la sinopsis, que es cuando explican precisamente esto, yo dije, qué interesante. Me pregunto cómo la gente que recibe esta información, que es un montón de información muy compleja, cómo se siente, si se sentirá igual de confundida como yo cuando vi la portada y dice, ay, no, eso es demasiado. Para terminar, don Jorge, ¿qué le diría a usted a la gente que se siente así con toda esta información, así como yo me sentí cuando vi esa portada? La primera es que no es una portada fácil ni para agradar. No es una portada que trate de ilustrar con una idea determinada, como cuando hace 2 portadas hicimos un niño que venía una ola y es muy claro, ¿no? Lo dijimos, aquí fue más conceptual. Es una portada que incomoda. Y que le dice a la gente, ¿pero qué le pasó a Varguita? Dice, ¿fumó qué? O sea, llegó tapiz a la oficina, no se le ocurre haber aceptado que eso sea la portada. Pero es que, no fue que me fumé ayahuasca o me fui de guinda el día anterior, sino que la complejidad de la situación actual ameritaba golpear al lector y decir, vea, no se vaya por la fácil, no es fácil lo que estamos viendo. No salte a conclusiones. Interróguese usted lo que está viendo, porque a primera vista lo que usted ve es esta cosa dando vueltas, pero inmediatamente usted piensa, ¿cómo puede dar algo dando vueltas si esto es papel? Ok. Entonces, es una portada para retar, para incomodar. Ahora la pregunta, si la gente quiere hacer el envite, y dice, bueno, ok, está bien, usted me retó. La otra interrogante es, bueno, pero ¿por qué? ¿En qué me está retando? Y eso es la pregunta que yo no puedo responder, eso será cada uno. Pero lo que quisimos hacer es justamente decirle a la gente, vea, no se vaya por la fácil. Usted quería alguna postalita ahí que le pusiéramos, no vamos por la postalita. ¿Por qué? Porque estos son capas de complejidad sobre capas de complejidad, que no es fácil tratar de descifrar lo que está pasando cuando hay tantas tendencias apuntando en distintas direcciones, con distinto peso, y usted dice, bueno, pero entonces estoy en medio de esta tormenta, ¿y para dónde voy? Ahora, quien diga, yo estoy clarísimo, yo digo, pues lo felicito, pero probablemente ahí hay más fe que conocimiento. Don Jorge, muchísimas gracias por esta última reflexión, gracias por acompañarnos hoy. No, encantadísimo. Gracias, Tilce. A todas y todos, gracias por acompañarnos. Si esta conversación les dejó pensando y despertó curiosidades, sigan con la temporada completa. En cada episodio profundizamos en aspectos esenciales del desarrollo humano sostenible para entender lo que está pasando en Costa Rica y por qué importa. Ustedes pueden encontrar más detalles sobre los temas de hoy ingresando al sitio web www.estadonacion.or.cr y en la pestaña de informes encuentran la edición 2025. Este año, además, está el Votómetro, una plataforma que ofrece una aproximación sobre el grado de afinidad que ustedes podrían tener con quienes estarán en la papeleta de elección nacional el próximo febrero. Encuentran el Votómetro en www.votemoscr.com. Échenle un ojo y compártanlo. Es una manera sencilla de empezar esas conversaciones que tanto nos hacen falta. Me despido recordándoles que votar es tomar las riendas de nuestro futuro personal y colectivo, y votar informadamente es hacerlo con los ojos abiertos. Les acompañó Trilce Villalobos. Nos escuchamos la próxima.